Pues seguimos adelante en esta noche que estamos esperando la cuarta y última jornada de la Convención Republicana. Comenzará en unos momentos, pero antes tenemos un invitado muy especial, un periodista venezolano que se llama Reinaldo Carrillo. Hace unos días él elaboró un informe al que llamó el expediente sexual de Joe Biden y se ha convertido en todo un fenómeno. No solo en Venezuela, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en España. Ha tenido mucha repercusión, también en visitas. El propio vídeo está siendo muy visitado. Y bueno, queremos hablar con Reinaldo esta noche. Buenas noches, Reinaldo. ¿Cómo estás? Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. La primera pregunta es, ¿cuál fue tu motivación para indagar en estos oscuros acontecimientos que rodean al pasado de Joe Biden? Quizás fue por ese grupo de venezolanos que se han constituido en venezolanos por Joe Biden, que también comentas en el vídeo que te llama mucho la atención en la creación de ese grupo. Sí, la motivación es múltiple. Lo primero que valdría la pena señalar es que creo que cualquier persona que quiera recibir información de Trump la recibe todos los días por gran parte del entramado mediático mundial. Todos los días están hablando de Trump, cualquier aspecto. Y por si acaso, yo aquí no defiendo ningún político. Sin embargo, yo digo, bueno, si hay tanta información sobre las conductas de Donald Trump, creo que vale la pena también investigar a este señor, que en cualquier momento, nadie lo sabe, podría también convertirse en presidente de Estados Unidos. Y por otro lado, hay una realidad también que tú mencionas en Venezuela, que es que lamentablemente nos hemos convertido en un país que ha puesto parte de su destino político en lo que ocurra en la silla presidencial de Estados Unidos en Norteamérica. Y yo ya había visto algunas de las acusaciones que hay de acoso sexual que pesan sobre Biden. Por supuesto, no deja de llamar la atención que brillan por su ausencia en la cobertura mediática de este tipo de cosas. Si se compara, claramente se ve el sesgo cuando se hace cobertura de uno u otro político. Y cuando veo eso, no solo veo que hay unas denuncias de acoso sexual, sino que veo que hay una denuncia de abuso sexual, de violación, cosa que es aún más grave todavía. Y cuando veo que hay además una denuncia de violación, veo que está sumamente sustentada, es decir, porque sabemos que fácilmente puede ser un invento para perjudicar a Joe Biden, pero hay demasiados elementos que en un rato podemos enumerarlos que dan a pensar que esto es real, que este señor violó, sí, porque esa es la palabra, violó sexualmente a esta mujer. Y a eso se le suma el hecho de que yo había visto algunos de estos videos que hay de él tratando de una manera bastante cuestionable a Pero varios niños. empecemos por el principio, porque eso también lo vamos a tocar al final, el tema de las Sí. imágenes con menores. Hay 7 mujeres, ¿no? 7 mujeres que han declarado haber tenido algún problema de acoso por parte de Joe Biden. Sí, distintas mujeres en distintos entornos que o han trabajado muy de cerca con él o incluso figuras prominentes. Algunas lo han comentado de una manera un tanto más como para lavarle la cara, otras lo han dicho, mira, esto es un comportamiento que no debería ser. Y estamos hablando de mujeres que él trataba desde cualquier punto de vista de la decencia de una manera irrespetuosa, es decir, les agarraba el cabello y se ponía a olerles el cabello, se ponía a olerles también el cuello, les daba besos en la cara de manera invasiva, se ponía también el tema de agarrarles la cintura de manera regular. Y exacto, esto como creo que están pasando en las imágenes, no es Estamos viendo, está algo... Eva Longoria, ¿no? Que precisamente fue la presentadora de la Convención Demócrata. Correcto, correcto. Ella es una, porque también esto va de la mano con este movimiento que se genera de Me Too, que se genera recientemente en Estados Unidos, que también tiene muchos aspectos cuestionables, pero más allá de eso, empieza a haber como una ola de mujeres que empiezan a decir que en algún momento algún hombre hizo alguna forma de maltrato sexual hacia ellas, y empiezan a salir muchos de estos casos. Ahora, lo cierto es que esto no es ningún invento, o sea, podemos ver en fotos, en videos, que este señor con estas mujeres hace esto de manera regular. Y bueno, esto lo voy a volver a repetir cuando hablemos del caso de los niños, pero
hay quienes dicen como que, bueno, si él de verdad fuese un acosador, él no haría estas cosas en público. Yo creo que eso no funciona así cuando se analiza la psicología de personas que no controlan sus impulsos sexuales. Cuando se analiza la psicología, precisamente lo que vemos es que son personas que carecen de autorregulación, que les cuesta, o sea, es tanto el nivel de ya de adicción a este vicio, por llamarlo de algún modo, que no se controlan al momento, cuando están rodeados de estas personas. Entonces, ese es como el primer elemento, que todos son graves, pero digamos que este es como el primer elemento en los casos en los que podemos ver con estas mujeres, que como te digo, les agarraba la cintura, les agarraba el cabello, las besaba y tal, eso, sobre todo en una cultura como la norteamericana, es un comportamiento sumamente irrespetuoso. Pero como apuntabas al principio, hay un nombre en este caso que debemos separar de la rumorología o del análisis de imágenes o de cosas que se han podido comentar. Hay un nombre que es el de Tara Reid, que digamos que lo tenemos que Correcto. poner en otro nivel porque hay un procedimiento judicial, hay unas declaraciones, hay una declaración de ella, de su madre. Cuéntanos quién es Tara Reid y cómo ha sido el proceso de estos acontecimientos. Sí, Tara Reid fue una mujer que actual día se dedica a ser escritora, si bien recuerdo, ella es redactora. Ella trabajó con el Senado, en el departamento de Biden específicamente, durante los años 92, 93. Y ella, como es el caso con muchas mujeres, porque la realidad es que es incómodo hablar, cuando uno le hacen ese tipo de cosas es incómodo decirlo públicamente. Ella fue una que recientemente, cuando se producen todos estos eventos de Me Too, y también hay algo que me parece importante puntualizar. Eh, Hay quienes dicen que ella hizo esto con una motivación política, hay quien puede decir, porque, a ver, déjame organizar las ideas. Ella estaba apoyando a Bernie Sanders en las primarias demócratas, ¿correcto? Y cuando se da todo este tumulto, ella denuncia, ella va al departamento, primero lo denuncia a la prensa, no mentira, primero lo denuncia a una organización que se dedica a tratar este tipo de casos y luego va al departamento de la policía de Washington a hacer la denuncia formal. Lamentablemente, luego de un periodo de tiempo, este tipo de denuncias se investigan, mas no comprometen necesariamente la realización de juicios. Ella hace esta denuncia igual porque considera muy importante que quedase registrado. Y lo que ella dice es que, mira, yo estaba trabajando con él como pasante, él se acercó a mí, me pegó contra la pared, me empezó a hablar de manera sexual, empezó a tocarme el cuerpo, me subió la falda e introdujo sus dedos sobre mi parte íntima de mujer, lo cual califica desde cualquier punto de vista como una violación. Entonces ella dice que ella lo echó, que ella lo empujó y que su respuesta fue que, ay, yo creía que a ti te gustaban este tipo de cosas, yo creía que yo te gustaba a ti. Y desde ese momento ella, por supuesto, buscó retirarse de ese trabajo. Entonces, ¿cuáles son todas las pruebas? Esto, como dije, esto puede ser, bueno, un rumor, es que la gente se lo está inventando, es una campaña de descrédito contra Biden, en absoluto, porque me atrevo a decir incluso que tú ves todas las alegaciones de acoso sexual contra Trump, e insisto, aquí no se trata de defender a políticos, pero ves todas las acusaciones contra Trump y no tienen este mismo nivel de sustento. ¿A qué me refiero? Por un lado, ella es una demócrata, ella no tiene ningún tipo de interés en promover a Donald Trump ni en perjudicar a los demócratas. Por otro lado, ella tiene múltiples testigos, este tal vez es el elemento más fuerte. Ella tiene a un hermano, a una vecina, a su propia madre y una persona que trabajaba con ella justo en ese momento, que han sido contactados por la prensa y por los departamentos y por las instituciones oficiales para preguntarles su versión de los hechos, y ellos dicen que en aquel entonces Tara Reid les contó que todo eso, con esos detalles, ocurrió de esa manera. Esto es uno de los elementos más importantes en la hora de, por ejemplo, hacer un juicio. Varios testigos que coincidan con la misma historia, además de hace tanto tiempo. Por otra parte, ella dice que ella le contó eso a su mamá en el 93 y la mamá no sabía qué hacer y llama a un programa muy famoso de CNN, que es el programa de Larry King, y resulta que ese video de la mamá llamando en el 93 diciendo que la hija tenía un problema con un senador muy prominente y no sabía qué hacer, sale a la luz, sale a la luz. Y Tara Reid ya había, de hecho, reportado maltrato sexual en el Senado
no había dicho que había sido una violación porque, repito, se puede hablar con cualquier tipo de investigador a nivel psicológico de estas cosas, como muchas veces simplemente prefieren no contar toda la historia porque en verdad es muy pesado, eso deja traumas y cicatrices muy fuertes en los individuos. Y bueno, resulta que varios de los archivos de esa época en el Senado, que es otra prueba para decir que puede ser real, están en la Universidad de Delaware y la universidad no quiere revelar esos archivos, no ha querido soltar esos archivos. Y bueno, ella ha dicho cosas como que incluso está dispuesta a presentarse frente a un detector de mentiras para que la vean contando la historia y para que evalúen todo lo que ella está diciendo. Entonces esto es algo sumamente grave porque podemos hablar en otro momento de todas las políticas y las agendas y las ideas que quiere promover el Partido Demócrata en Estados Unidos. Eso es un gran tema, ¿no? Y que a mi juicio son políticas que afectan la armonía y el bienestar de los norteamericanos, sin decir que Trump haya sido perfecto ni nada por el estilo. Sin embargo, estamos hablando de un país que de hecho siempre ha tenido, y creo yo que es una de las cosas que lo caracteriza de manera positiva, siempre ha tenido un gran nivel de observancia moral sobre los políticos que hacen vida, que gobiernan el país. ¿Por qué? Porque como tú vives, o sea, tus hábitos éticos cotidianos, por supuesto que marcan en gran medida la manera en la que tú vas a gobernar, o los pueden marcar en gran medida. O sea, si tú no tienes escrúpulos para abusar sexualmente de una mujer, no vas a tener escrúpulos para tomar cualquier tipo de medida que pueda perjudicar a la población. Son cosas que van interrelacionadas entre sí. Entonces, están todos estos elementos que yo digo que testigos múltiples, la llamada de la mamá, que ya se había reportado esto en el Senado, y el comportamiento de Biden, Entonces, ¿Y por qué, ahí voy, por qué crees, o sea, una de tus dudas del principio, ¿por qué crees que los medios en Estados Unidos no le están dando importancia a este caso? En esta época, además, tan sensible a las denuncias de las mujeres, en esta época del Me Too, como comentabas, y además tenemos la referencia de la campaña de hace 4 años en la que Donald Trump tuvo que enfrentar muchas acusaciones, tuvo que enfrentar a un audio que se filtró en el que se expresaba de una manera un poco sí, a lo mejor vulgar. grosera sobre las mujeres. Bueno, se hizo un trabajo por parte de la prensa para escarbar en el futuro, en el pasado, perdón, de las relaciones con las mujeres de Donald Trump. ¿Por qué en este caso los medios callan? Sí, Reinaldo, te preguntaba que por qué crees que en tu caso, en este caso, los medios no están hablando con tanto ímpetu como lo hicieron Sí, sí. con Donald Trump hace 4 años. Se cortó como 15 segundos. Sí, tú puedes revisar el historial de CNN y comparar todas las historias que hubo sobre estas denuncias sobre Donald Trump, incluso varias de las cuales las mujeres aceptaron que no habían sido tal cosa y que lo habían inventado simplemente por ganar popularidad. Tú puedes revisar eso. Eh, y lo comparas con esto de Joe Biden y se ve claramente un sesgo. Mira, ¿a qué se debe eso? No sé si sonará un tanto cliché decirlo, pero la realidad, nos guste o no, es que todos estos medios, o gran parte de los grandes medios internacionales y de Estados Unidos, responden a una agenda política específica. Eso podemos detallarlo muy brevemente. Tú puedes identificar, hacer una línea de a qué dueños responden estos medios y conectarla perfectamente, por ejemplo, con los principales donantes del Partido Demócrata, con los principales personas que han apoyado el Partido Demócrata. Tú sabes que eh, se dice que Joe Biden es un socialista. Yo creo que las palabras importan bastante. Yo creo que Joe Biden propiamente no es un socialista. Yo más bien lo catalogaría como lo que podríamos llamar capitalismo de amiguetes, capitalismo de compadres. Y que es precisamente una corriente que sí tiene en el socialismo un gran aliado. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Partido Demócrata, desde mi punto de vista, es una gran síntesis entre el socialismo ortodoxo
y el globalismo progresista de los grandes capitales, que nada tiene que ver con libertad económica de verdad. Los grandes monopolios privados ven en el socialismo la posibilidad de preservar su estatus económico. Y entonces vemos esta gran síntesis en el Partido Demócrata y sin duda alguna que los grandes medios internacionales están conectados con estos mismos intereses económicos. No en vano, Donald Trump se ha ganado unos cuantos enemigos, sobre todo de la élite económica, aunque él viene de ahí, se ha ganado unos cuantos enemigos de la élite económica. Y la realidad, lamentablemente, es que muchos de los medios han asumido esta agenda, donde, insisto, por un lado se promueve una visión socialista del mundo para ciertos países y para otros se promueven estas agendas del progresismo, que a mi juicio son perjudiciales y perniciosas también para las sociedades desde muchos puntos de vista. No sé si eso da luces sobre por qué no se Sí, revelan estas yo cosas de creo, Donald Trump. yo creo que sí, ¿no? Que puede haber. La respuesta, la pregunta está respondida perfectamente. Quería pasar ahora a otro hecho más visual, unas imágenes que desde luego no quiero entrar a calificarlas personalmente, pero son sorprendentes. Quería que comentaras esa imagen pública, además, no es que sea algo que Joe Biden haya hecho a escondidas, han sido reuniones públicas con niños, con adolescentes, en la Casa Blanca cuando era vicepresidente. Bueno, hay una actitud al menos extraña, ¿no? Tú has analizado esas imágenes. Sí, ¿Cómo sí, valoras el comportamiento de Joe Biden con estas niñas? sí. Como tú dices, no se puede aseverar nada de manera tajante. Yo había visto uno que otro videíto de esos, ¿verdad? Pero cuando me pongo a ver los archivos, me pongo a revisar más y más videos, pues mi impacto es enorme porque no me había percatado del nivel de regularidad con el cual él, yo creo que, insisto, desde cualquier persona que tenga un mínimo de observancia de las buenas normas y costumbres, él trata a estos niños. Se ve claramente que hay una manipulación de las manos en lugares donde no deberían estar, que hay claramente una suerte de todas las personas que están en el cuarto, hay como una suerte de acercamiento y de interés siempre es por ciertas figuras infantiles. Las imágenes todos las pueden ver, las imágenes en verdad son como tú dices, sorprendentes. El, Alguien podría decir, bueno, esto es que es como no sé qué expresión usan en España para este tipo de cosas, pero alguien podría decir simplemente que es un viejo gozón, ¿verdad? Eso en Venezuela dicen así, que es un Un señor viejo así que verde, se dice en simplemente España. Un viejo verde. viejo verde. Pero, a ver, yo creo que incluso los viejos verdes tienen ciertas limitaciones en la manera en la que actúan, sobre todo si están en público. Y por otro lado, hay otro gran tema que no se habla lo suficiente, que es muy difícil tocarlo, pero ya es un hecho, o sea, es un hecho público y notorio para cualquier persona que investigue y que tenga un mínimo de visión sobre cómo funciona el mundo, que el señor Bill Clinton asistía de manera regular a la isla de Jeffrey Epstein, acusado de manera probada de tráfico sexual y violación de niñas, y que tenía en Bill Clinton tal vez uno de sus principales socios, uno de sus principales agentes, no solo a nivel de negocio, sino que Bill Clinton está en los registros de vuelo a la isla, a la famosa isla de Jeffrey Epstein, de manera regular, más de 20 veces. Hay mujeres que han testificado que Bill Clinton era parte de estas situaciones muy lamentables y asquerosas que las ponían a hacer con estos señores. Vemos casos como que Hillary Clinton está muy relacionada con gran parte de la élite de Hollywood, que está también acusada de abuso sexual. A ver, yo creo que no es mentira para nadie, o sea, creo que es evidente que Hollywood lamentablemente se ha convertido en una cuna de la pederastia, eso se puede afirmar con nombre y apellido desde el punto de vista periodístico. Productores, directores, actores, la pederastia es una práctica sistemática en Hollywood. Entonces, cuando uno, exacto, estoy viendo una imagen de Bill Clinton siendo masajeado por una de las principales víctimas de Jeffrey Epstein. Entonces, y estamos hablando de lo que se ve, o sea, de lo que se ve, de lo que está público. Sabemos que no hay nada más fácil, lamentablemente, para un poderoso que ocultar sus actividades. Creo que cualquier persona, o sea, no hay que ser cínico, pero los poderosos fácilmente pueden hacer cosas sin que nadie se entere. O sea, estamos viendo lo que es público. Y por otra parte estamos viendo también casos como yo no voy a hablar del caso de Pizzagate,
porque creo que le falta sustento, ¿verdad? Le falta, mejor dicho, pues es verosímil, pero hasta ahora no hay como maneras de decir esto es así. Puede incluso que sea hasta una distracción para algo que sí está muy probado, que es el caso de Epstein, que es el caso de estas figuras del Partido Demócrata. Y vuelvo y repito el tema de lo que dije de las mujeres, que los que dicen que, bueno, si él fuese de verdad un pedófilo, insisto, no estoy afirmando que lo sea, pero si él fuese de verdad un pedófilo, no haría estas cosas en público. Yo ahí nuevamente Pero ¿qué discrepo, o cosas sea, porque qué un te llama la atención? pederasta, ¿No? Esa manía de Biden de tocar el pelo de las niñas. O sea, hay varias situaciones. En una toca el pelo, en las manosea, les dice cosas un poco fuera de lugar los para... senos, le toca los senos a las niñas. Y se ve a la niña como codiándoles Ay, exacto, y también les dice a cada rato todas cuestiones con una gran connotación sexual. Mira, no tengas ningún hombre hasta los 30 años, como que mantente pura, mantente virgen. O les dice cosas, también cosas que dan como a la conversación sexual. Les dice, a varias le dicen como, oye, si yo tuviese tu edad, a una que es una niña menor de 10 años, le pregunta como, ay, tú tienes 17 años. Cosas muy raras, unos besos, una cosa que, repito, ya es grave todas las acusaciones de las mujeres, pero esto a mí, yo creo que cualquier persona que conecte los puntos puede tener una sospecha totalmente lógica, sin que sea ninguna teoría conspirativa, ni que sea una cuestión de rumorología, ni que sea una cuestión de nada, de que este señor puede estar involucrado en casos de abuso sexual con niños, porque, insisto, uno de los más grandes problemas que vive el mundo es una actual degeneración moral que viene, no está exclusivamente dentro de las élites, pero viene, desde mi punto de vista, promovida por las élites, porque todo este proceso de revolución sexual, que al principio sonaba muy bonito, ha devenido en, bueno, no hay normas, no hay límites, no hay moral para el sexo, simplemente cada quien es un free for all, ¿verdad? Cada quien, todos contra todos. Entonces, insisto, que un gobernante tenga este tipo de prácticas es doblemente preocupante porque una persona que es pederasta, estamos hablando de un trastorno psiquiátrico, no se controla a sí misma, no se controla a sí misma. Y por eso es que en caso de que él lo sea, él tiene este tipo de comportamientos, porque una persona que, o sea, es una persona que no tiene, hay una frase muy buena de que uno es esclavo, uno tiene tantos amos como vicios tiene. Y entonces estamos hablando de un comportamiento que en caso de ser así, en efecto, él no tiene el autocontrol necesario para poder controlarse en esta situación. Y no olvidemos también que el poder nubla la mente, el poder nos hace creernos invencibles. Este es un señor que tiene 40 años, cuidado si no más, creo que me quedé corto, 40 años en las altas esferas de la política norteamericana. Entonces, o sea, a mí me da a pensar todos estos elementos que, bueno, sea pederasta o no, está lleno de todo tipo de comportamiento moralmente reprochable. Ya se nos está acabando el tiempo, pero te quería hacer una última pregunta. Ya como venezolano, hemos escuchado antes a Máximo Álvarez, un cubanoamericano que intervino en la convención el lunes, en la convención republicana, y habló de los peligros del comunismo, ¿no? Si gana la opción demócrata. Tú como venezolano, y refiriéndote a esos venezolanos por Biden, ¿cómo valoras que los demócratas pudieran llegar al poder en las elecciones de noviembre? ¿Crees que realmente es un peligro que la izquierda radical puede hacerse un hueco en el poder de los Estados Unidos? Sí, sin duda alguna. Vemos cómo Kamala Harris, por ejemplo, ha apoyado durante su historial políticas con una gran tendencia izquierdosa, el nuevo Acuerdo Verde, el, la masificación del estado del bienestar en Estados Unidos, la masificación, o mejor dicho, la socialización entera del sistema médico, del sistema de salud, que se puede discutir que hacen falta algunas cosas ahí que no se están haciendo, pero la perspectiva de este tipo de gobernantes es desde una perspectiva de la planificación económica centralizada. Más allá de eso, tenemos un partido demócrata donde cada vez tiene más fuerza las figuras que se declaran abiertamente socialistas, cosa que antes en Estados Unidos era casi que impensable. Tenemos una juventud adoctrinada por estas mismas universidades y medios que son parte de este establishment mundial cada vez más propensa a favorecer el socialismo. Tenemos, lamentablemente, yo no creo que ningún plan de liberación de Venezuela ni de Hispanoamérica deba depender de lo que ocurra en otro país, pero
desde cualquier punto de vista, el Partido Demócrata está mucho más conectado con quienes tienen más arruinado el continente americano. Vimos casos como los acuerdos de impunidad de la FARC en Colombia, que fueron bendecidos por Obama y bendecidos también por élites económicas estadounidenses vinculadas al negocio de la droga. Eso no se habla lo suficiente. Vemos que ya Biden incluso habló, hace poco estaba leyendo un artículo de cómo Biden ya le estaba haciendo guiños al sector de Bernie Sanders en cuanto a las políticas que él quería promover. Por supuesto, también son grandes promotores de la agenda del supuesto antirracismo, que al final para mí solo crea división racial, de la agenda feminista y LGBT, que para mí solo destruye a la familia, de la agenda del aborto, que destruye a las mujeres y la vida. Entonces, es esta gran síntesis que yo te digo entre el socialismo ortodoxo a nivel económico y el organismo a nivel social. Repito, yo no creo que los hispanoamericanos debamos depender de lo que ocurra en otro país, pero sin duda en figuras como Donald Trump vemos un mayor apoyo, aunque al final siempre va a depender de Muchas nosotros, que nosotros somos los gracias, Reinaldo. responsables. Pero Donald Trump... Estamos teniendo problemas con Ah, la disculpa. señal. Aprovecho para despedirte y, bueno, invitarte para que estés de nuevo con nosotros en otro programa y estaremos muy atentos a esa investigación, a ver lo que pasa con esas acusaciones sobre Joe Biden y ojalá haya el mismo ímpetu, la misma luz, los mismos taquígrafos para investigar todas las cosas que atañen tanto a Joe Biden como a Donald Trump. Estamos en campaña, hay que investigar y hay que investigar a los políticos y de eso se trata. Así que muchas gracias, Reinaldo. Te animo a seguir con tu Sumamente... trabajo de Bueno, investigación y esperamos verte pronto.